Dios le bendiga, hermano. Le habla el pastor José Renta de la Iglesia Bautista Hispana de Jesucristo. Que la gracia y la paz de Cristo sea siempre con ustedes. Queremos en esta mañana hermosa invitarle a que escuche la palabra que vamos a compartir y que la guarde en su corazón, medite en ella y le sirva de guía en el camino que usted va caminando, camino a la gloria eterna. Y ese camino es Jesús, porque Él dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie puede ir al Padre si no es por Él. Así que vamos a orando, pidiendo a Dios que tenga misericordia de las víctimas de esta pandemia y las consecuencias de la pandemia, y que continúe bendiciendo a la iglesia y que esta batalla que estamos nosotros peleando podamos ver la mano de Dios glorificándose y los ángeles del Señor venciendo al enemigo. Oramos por Israel, por la paz en Israel, donde en Jerusalén y Gaza hay una guerra que está escalando, están muriendo tanto de un lado como del otro, y hay naciones pidiendo que lleguen a un acuerdo de paz. Nosotros confiamos que Dios tiene la última palabra y que Dios sabe lo que ha de hacer en esta circunstancia, en esta situación. Israel necesita de Dios. Israel también tiene que reconocer a Dios el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para que puedan entrar al reino de los cielos, tener vida eterna en Cristo Jesús, de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo. Así que oramos por ellos, oramos por todo el pueblo que está siendo afectado a consecuencia de esta guerra. Amén. Vamos a orar, iglesia. Padre, te damos gracias, adoramos y bendecimos tu nombre en esta hora, sabiendo que dependemos enteramente de ti, que Cristo vino como hombre, que vino como uno de nosotros, pero perfecto, sin pecado, sin mancha, sin arruga, tu primogénito. Gracias por darlo, ofrecerlo, para que sea el medio de nuestra salvación y su sangre haya sido el precio para nuestro rescate. Señor, somos pecadores, hemos hecho mal y ese mal y pecado que hemos hecho costó el sufrimiento hasta la muerte de Jesús. Rogamos perdón por ello. Ahora, Señor, presentamos todas estas peticiones que mencionamos y las que no nos acordamos, para que tú pongas tu mano poderosa y te glorifiques, Señor. Ahora vamos a compartir tu palabra, permite que el pueblo la atesore, la reciba, Señor, para gloria tuya. Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Bien, hermano, quiero invitarlos a buscar en el libro de Génesis, capítulo 3, verso 15. Hoy vamos a estar hablando acerca de los pactos de Dios. La semana pasada y la anterior le estuvimos mencionando de los pactos que Dios ha hecho con el hombre. Mencionamos algunos por encimita. Hoy quisiéramos traer 7 aproximadamente de esos pactos, los más significativos para nosotros y los pactos que determinan nuestro camino, nuestra trayectoria hacia la gloria eterna junto con el Padre a través de Cristo Jesús y con la unción del Espíritu Santo. Los pactos, un pacto es una obligación legal, es una promesa que se hace cuando hay un pacto entre dos naciones. Por ejemplo, el pacto que están pidiendo las naciones entre Israel y Gaza es que se comprometan entre judíos y palestinos a un propósito y que cumplan cada cual la parte de esa promesa.
han sido varios, varios de los pactos que ha hecho Israel con esta nación, han sido varios acuerdos que han hecho y siempre en algún momento dado hay una violación de ese pacto y como violación de un pacto pues vienen entonces consecuencias. Así vamos a mirar hoy los pactos que Dios ha hecho, aproximadamente 7 de ellos, que Dios ha hecho, cuál fue la promesa que Dios hizo para cumplir. Hay pactos que son unidireccionales y omnidireccionales. Unidireccionales, que es en una sola dirección, es cuando Dios promete Él hacer algo y cumplirlo Él, sin esperar que nosotros intervengamos en la ejecución de ese pacto. Hay pactos bidireccionales, que son pactos entre Dios y el hombre, entre el hombre y Dios. En un pacto bidireccional es un pacto condicionado, donde Dios dice, bueno, yo voy a hacer esto, esto y esto, si tú cumples con esto, esto y esto. Si tú no cumples con esto, esto y esto, entonces yo no te voy a cumplir la parte de mi pacto. Vemos eso en muchas ocasiones en la Biblia, donde Dios le dice al pueblo, si cumples esta ley que te ha sido dada, tendrás vida eterna. Pero el hombre ha sido incapaz de cumplir la ley de Dios a perfección. Por eso siempre ha habido consecuencias, porque el hombre viola el pacto. Dios nunca viola un pacto. El pacto siempre lo viola el hombre. Dios, entonces, como Él es justo, Él lleva a cabo la parte de la justicia que conlleva el otro aspecto del pacto. Hay un término que se conoce cuando la justicia de Dios se mueve en una dirección inesperada, y ese término se llama misericordia. Cuando el hombre merece un castigo y Dios obvia ese castigo y Dios gratuitamente perdona al hombre, y en vez de un castigo Dios le da una promesa nueva o le ofrece al hombre un regalo, como dijimos, en este caso el regalo eterno ha sido Jesucristo, que cada vez que el hombre en alguna manera falla a Dios, Cristo intercede para que nosotros podamos permanecer en la presencia de Dios y ser aceptable por Dios, porque Cristo se presenta a sí mismo por nosotros. Pero dice la Biblia que no podemos abusar de esa gracia y convertirlo en una licencia para pecar. Todo lo contrario, debe acercarnos más a Dios, saber que Dios es tan bueno, tan misericordioso, que no nos ha dado lo que merecemos. Bien, la primera vez que vemos el efecto de un pacto en Génesis capítulo 3, verso 15, cuando inicialmente en Génesis capítulo 2 Dios crea al hombre, había hecho un huerto, ¿verdad? Y en ese huerto puso toda vegetación, puso también todo tipo de animal, mamífero, cuadrúpedo, animales que se arrastraban, y peces en el mar, aves en el cielo. Y Dios crea al hombre del polvo de la tierra, hace un muñeco, sopla su aliento, y ese muñeco toma vida y pasa a ser alma viviente, y se fue Adán. Dios le dijo a Adán que le iba a poner en el huerto para que lo cultivase, lo cuidase, y que allí habían dos árboles, un árbol
de la vida y otro árbol que era el árbol del conocimiento o la ciencia del bien y del mal. Dios le dijo al hombre que no comiese del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que lo comiese moriría. Bueno, Eva oyó la voz de la serpiente, esto bien conocido, bien básico. Ella le cree a la serpiente, duda la palabra de Dios. Ella come la fruta que Dios dijo que si la comían iban a morir. Y como ella vio que no murió en el acto, se la muestra a Adán. Adán la come también y ambos son en ese momento dado echados del Edén y puestos en un huerto. El huerto donde se producía todo fruto, donde había que trabajar la tierra, y le dio como castigo al hombre que trabajase para con el sudor de su frente ganar el sustento diario. Pero en Génesis 3:15 vemos un pacto, el primer pacto, y es cuando Dios le dice a Eva y a Adán, porque ambos están incluidos, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El calcañar es el talón. Así que, dice, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Verdad? En otras palabras, ahí estará sujeta a la voluntad del marido. Verso 17 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, que queriéndole decir al hombre que el primer castigo al hombre es que va a comer de la tierra, pero con dolor va a tener que producir, va a tener que trabajar, cultivarla. Y dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Así que dice que Dios le hizo túnicas de pieles, tanto a Adán y a Eva, porque ellos hicieron túnicas con hojas de higuera para tapar su desnudez, pero Dios no se agradó de eso, y Dios les hizo túnicas de piel, por lo cual hubo que sacrificar, derramar sangre. Bueno, este es el primer pacto donde Dios le dice a Adán y a Eva que la serpiente, Satanás, sería enemigo de la simiente de Adán, de la descendencia de Adán y de Eva. Y le dijo más, dijo que pondría enemistad entre la descendencia de Eva y la descendencia del diablo. Por eso Jesús en un momento dado dice, ¿acaso yo no los escogí a ustedes 12 y entre ustedes hay uno que es diablo? Porque en doctrina se enseña que hubo unos ángeles que cayeron de la presencia de Dios, vinieron a la tierra, tomaron para sí mujeres. Eso, si no me equivoco, está en Génesis capítulo 6. Y la maldad fue de tal manera que estos ángeles que tomaron mujeres y engendraron en ellas para sí, en el verso, capítulo 6, verso 1 hasta el verso 8, nos da el relato de esto que sucedió. Así que
El primer pacto es la enemistad entre Satán, la mujer, el hombre y la descendencia del hombre, y como señal de ese pacto fue la muerte de un cordero, el cual fue perfecto y su sangre derramada vino a ser, por decirlo así, símbolo de la sangre que sería derramada al final de los siglos en términos de la redención del hombre, y la piel representaba la carne de Cristo, el cuerpo de Cristo entregado por nosotros. El segundo pacto lo vemos cuando se corrompen los hombres, porque los ángeles, aquellos que dijimos que bajaron, tomaron mujeres para sí. La descendencia de ese cruce, muchos teólogos no creen esto. Otros lo creemos porque está en la Biblia. Y si está en la Biblia, yo lo creo. En el capítulo 8, capítulo 6, dice que el verso 2. Bueno, vamos a empezar con el verso 1 del capítulo 6 de Génesis. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y aquí los hijos de Dios de los que habla aquí es de los ángeles que cayeron de la gloria de Dios, que se convirtieron en demonios. Dice, verso 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y Dios le pone un término de vida al hombre de 120 años. Y dice que había gigantes, verso 4, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios, vuelve a repetirlo. Y en el libro de Judas, en la carta de Judas, capítulo, en un solo capítulo 1, verso 6, dice de los ángeles que abandonaron sus moradas y que abandonaron la moral y que vinieron, igual que los hombres de Sodoma y Gomorra, detrás de lo que es contra la naturaleza, y vinieron el pecado de esos ángeles caídos que tomaron carne humana, se fueron detrás de las pasiones y tomaron mujeres, engendraron hijos y nacieron abejaciones, gigantes, dice aquí, y que fueron guerreros, hombres de renombre de aquel entonces, que los conocían. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, dice la última oración del capítulo 4 del capítulo 6, verso 4 del capítulo 6 de Génesis. Dice que Dios vio que la maldad del hombre era tan mala, que Dios se arrepiente de haber creado el hombre en la tierra. Le dolió, el verso 6 del capítulo 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Y aquí sucede que Dios escoge a Noé, quien halló gracia delante de Dios, él y su familia, 8 en total, incluyendo Noé, construyen un arca. Esa arca, allí fueron los animales que Dios escogió y que Noé entró, Dios cerró la puerta. Esto lo sabemos, es básico. Y al cabo y final de este diluvio, cuando bajan las aguas y Noé y familia salen del arca, salieron los animales, Dios le dijo a Noé que no volvería a destruir
la tierra con agua, ¿verdad? Que no habría más diluvio, y puso como señal una señal en el cielo, la cual conocemos como el arco iris, ¿verdad? ¿Y cuál fue la promesa que Dios hizo? Que nunca más Dios volvería a destruir la tierra con un diluvio de agua. ¿Y cuál fue la señal que quedó sellando ese pacto? El arco iris. Y el arco iris nos recuerda la promesa que Dios hizo de no volver a destruir al ser humano con agua. Cosa curiosa, en 2 de Pedro capítulo 3, si no me equivoco, dice que la tierra que conocemos ahora está reservada para ser destruida por fuego, no con agua, sino con fuego que bajará del cielo. Pero ese es otro tema y hablaremos de eso en otra ocasión. El tercer pacto, este fue el pacto, el primero fue el pacto adámico, el segundo es el pacto del diluvio hecho con Noé, y como arca se puso, o como señal el arco iris. Y el tercer pacto fue el pacto con Abraham. Y en este pacto, en Génesis 15, 20 al 21, Dios escoge a Abraham para que de él nazca una gran nación. Abraham, siendo viejo ya, no podía tener hijos, tenía cerca de los 90 años, y Dios le promete a Abraham que de su descendencia nacería una gran nación que poblaría la faz de la tierra, y que esa nación que nacería de él sería bendita entre todos los habitantes de la tierra, y que los que bendijeren la descendencia de Abraham serían benditos, mas los que hicieran maldición contra los descendientes de Abraham recibirían maldición. Y este es el primer pacto, el tercer pacto. Y cosa curiosa, algunos teólogos piensan que la señal que Dios puso para este pacto fue la antorcha de fuego, que más adelante es manifestada cuando Isaac es presentado como ofrenda cuando Dios lo pide. A Isaac se le confirma el pacto que Dios ya había hecho con Abraham, y Dios lo dijo así: este es el pacto que hago yo contigo, y lo confirmaré a tu hijo, ¿verdad? Entonces Abraham da a Isaac, Isaac más adelante da a Jacob, y sigue el linaje hasta el Cristo de la gloria. El cuarto pacto es el pacto que Dios hace con Moisés, y hablamos de este pacto la semana pasada, el pacto mosaico, donde Moisés en el monte Sinaí recibe los mandamientos de parte de Dios, los mandamientos que el pueblo que Dios había escogido para que fuese su pueblo y él ser su Dios, debía cumplir, para que entonces por medio de esos mandamientos el pueblo alcanzase la salvación. Voy a hacer una pausa. Me quedé en la antorcha y el fuego y el sacrificio de Isaac, pero aquí, cuando nace Isaac, la señal del pacto entre Abraham y Dios fue la circuncisión de su hijo Isaac, su hijo, y también todo descendiente, todo morador, aun los esclavos, los comprados o los que estuviesen viviendo como visitantes en la casa de un hebreo, tenía que ser circuncidado como cumplimiento del pacto entre Abraham y Dios. No cumplir eso conllevaba violación del pacto con Dios, cuya señal fue la circuncisión.
Esa fue la señal del tercer pacto. El cuarto dijimos que es el pacto mosaico, donde en el monte Sinaí Moisés recibe las tablas con los 10 mandamientos. Y la señal de tal pacto, algunos piensan que fue el Éxodo, pero los 10 mandamientos quedaron como una señal entre el pueblo y Dios. Dios pidió que el pueblo cumpliese esos mandamientos para seguir siendo parte del pueblo de Dios, los que violaban aquellos mandamientos. Había mandamientos de eso que la pena era ser apedreado hasta la muerte, así que los que violaban mandamientos de transgresión mayor eran separados del pueblo y eran apedreados hasta la muerte. El quinto pacto es el pacto arónico, el pacto que hace Dios con Aarón, y lo vemos en número 25, versos 10 al 13, es cuando se determina que los hijos de Aarón serían los sacerdotes de Dios. Se establece el sacerdocio y esto queda sellado con el sacerdocio. El sacerdocio pasa más adelante de Aarón a la casa de Leví. Le es extendida la invitación por cuanto Leví le hizo frente a los enemigos y dijo que estaban dispuestos entre todas las tribus a defender el nombre de Jehová, y Jehová lo honró una vez ellos cumplieron lo que prometieron a Jehová, y Dios les permitió ser parte de lo que harían el sacerdocio junto con la casa de Aarón. Así que este quinto pacto es el pacto arónico. El sexto pacto que encontramos de los pactos principales, vuelvo y digo, fue el davídico. Está en 2 Samuel, verso 7, verso 13 y capítulo 23, verso 5. Se refiere que la salvación vendría a través del linaje de David, y Dios le promete a David que en medio de su casa saldría el Mesías. Y si se sigue la trayectoria de la descendencia de David, le continúa Salomón, y después de Salomón sigue la procreación hasta llegar a la tribu de Judá, de donde a la cual pertenecía David, y de la tribu de Judá nace Jesucristo, quien es el Rey de Reyes y Señor de Señores, quien ha de sentarse en el trono de David, donde estuvo David un tiempo. Allí estará Cristo por 1000 años y después seguirá siendo y es Rey de Reyes por los siglos de los siglos. ¿Cuál señal se puso? Clara. Bueno, el linaje de David fue la señal constituida para este pacto, y ese linaje continuó derechito hasta el Cristo de la gloria. El último pacto es el pacto nuevo. En Hebreos 8, 6 al 13 nos dice que el perdón y la salvación están disponibles por medio de la fe en Cristo. En Juan también vemos que dice que a los que creyeron en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Los que creen en Él tienen vida eterna. Dice que a los suyos vino, los suyos no los recibieron. A los que lo recibieron, a los que creen en Él, se lo voy a leer. Juan, capítulo 1, Evangelio según Juan, capítulo 1. Verso
9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, creen en tiempo presente, todavía hoy, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que en este pacto, del nuevo pacto, para nosotros, se nos dan 2 mandamientos, dijimos la semana pasada: amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser. Y el segundo, semejante al primero, amar al prójimo como a nosotros mismos. Este pacto quedó sellado con la resurrección de Cristo. El Antiguo Testamento se cumple con la muerte de Cristo, que es un antiguo orden de parte de Dios. Cuando dice palabra testamento, un testamento dijimos que entra en efecto cuando muere el testamentario. Entonces, Cristo resucita y deja un nuevo testamento. Este testamento que deja ahora no es para muerte, sino para vida eterna en Cristo Jesús. Así que espero que estos 7 pactos que hemos nosotros mencionado le aclare la mente con respecto a qué se refiere cuando dice la Biblia que Dios, en los salmos, y dicen muchos que cantan, que Dios es un Dios de pactos. Él ha venido haciendo pactos con el hombre. Y ¿sabe? El hombre siempre ha violado estos pactos. Dios nunca ha violado un pacto que hace con el hombre. El hombre es el que viola los pactos con Dios. Oremos para que nosotros no violemos el pacto que se nos ha dado ahora. Es imposible que los que han gustado haber nacido de nuevo y ser nueva criatura y ser llenos del Espíritu Santo, dice la Biblia, que a través de la muerte de Cristo alcanzaron vida eterna. Que Cristo muera otra vez y la persona se vuelve atrás y deja lo que una vez gustó y disfrutó por el camino del mal. Dice que es imposible que Cristo muera otra vez por nosotros, porque es un pacto de una vez y para siempre. Cristo se entregó una vez y por siempre por todos y cada uno de nosotros. Estos son pactos principales que debes tener en tu mente, que el último, el pacto del Nuevo Testamento, fue sellado con la sangre de Cristo. Esa es la señal que nos permite a nosotros poder entrar al reino de los cielos, porque ya Cristo pagó con su sangre. Oramos, iglesia. Padre, te damos gracias por la obra que tú has hecho. El hombre, todos nos desviamos, todos nos fuimos, cada cual en nuestros propios caminos, caímos en nuestros pecados, delitos y transgresiones, pero tú te diste, Señor, en la buena intención, Padre, y buen propósito de venir a alcanzarnos, a buscarnos para ti por medio de Cristo tu Hijo. Gracias, Señor. No lo merecemos, pero Cristo, Señor, hizo el pago para que podamos estar contigo por medio de la unción, bendición y transformación que tu Espíritu Santo hace en nosotros. En el nombre de Jesús oramos que mantengan nuestros nombres en el libro de la vida. Sabemos que es promesa tuya, confiamos y esperamos en ello. Si alguno no ha recibido a Cristo como Salvador, permite que hoy sea día de salvación para su vida. En el nombre de Jesús, amén. Si no has recibido a Cristo, te invito a que le rindas tu alma, tu corazón, tu ser, y dile esta oración: Dios del cielo, pido perdón por mis pecados, porque soy pecador
y me aparté de ti y causé la muerte de Cristo por culpa de mis pecados. Lávame con la sangre de Cristo. Límpiame de todo pecado y escribe mi nombre en el libro del Cordero. Y recíbeme contigo cuando yo muera o tú vengas por la iglesia y estar contigo toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que le dieras tu alma a Jesucristo, en mi deseo, y que comiences una vida nueva. Si así lo hiciste, Dios ha de guiarte hasta el día de tu encuentro con Él. Que la gracia y la paz de Cristo sea contigo. Iglesia del Señor, Dios les bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.